¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer un video, como les prometí anteriormente, sobre el por qué algunos países tienen un desarrollo bastante importante y por qué otros, como el caso de nuestro país, Argentina, hay un retraso bastante importante y la distribución de la riqueza se nota mucho más fuerte y es muy desequilibrada, ¿no? Yo en un primer momento se me ocurrió hablar o charlar un poco sobre lo que es la infraestructura de un país plenamente innovador, plenamente en plena tecnología, que invierte mucho de su dinero en intentar mejorar sus productos y es uno de los mayores exportadores a nivel mundial, es la cuarta economía de Producto Bruto Interno, el cuarto país más importante del mundo. El cuarto o el tercero, yo creo que está ahí en materia de exportaciones. Estoy hablando de Alemania. Pongámonos a pensar que arriba de Alemania están potencias como Estados Unidos y China. Nada, nada menos y nada despreciable. En fin, en un pequeño una pequeña reflexión que merece decir después que los alemanes perdieron la Segunda Guerra Mundial, pensar que el 80% de sus ciudades estaban casi en el 90%, estaban destruidas, aquellas ciudades que tenían más de 100.000 habitantes habían sido bombardeadas. No estamos hablando de hace 1000 años atrás, sino que estamos hablando desde el año 1945, 46, 47. Es decir, que no han pasado muchos años para que Alemania se transforme nuevamente en una potencia a nivel global. ¿Y qué es lo que ha entendido este país que nosotros como argentinos no hemos podido entender y hemos dejado pasar, hemos desperdiciado una oportunidad muy importante que la tuvimos, ¿no? Cuando todos estaban en guerra, nosotros estábamos tranquilos vendiéndole alimentos a todo el mundo, pero es evidente que los productos primarios no son lo que generan el gran cambio en un país, sino que son otras cosas las que generan las mejoras en la sociedad. Tal es el caso de este país, Alemania, del que estoy hablando, donde la distribución incluso de la riqueza o la proporción de la riqueza en manos está bastante distribuida. Tengamos en cuenta que este país tiene el 90% de las empresas son pymes, tienen carácter de pyme, la mayoría son familiares, y esto genera una infraestructura totalmente mucho más fuerte porque tienen un fuerte peso sobre lo que es las decisiones políticas en el país. Es decir, que muchas veces vemos que el reflejo de las decisiones políticas tienen que ver con con esta conexión, ¿sí?, industrial y tecnológica que tiene el país. Un caso muy distinto es el que sucede en Argentina, donde los políticos no tienen una conexión necesariamente con la industria, tienen más bien, incluso podríamos ir a ver los estudios o que han llevado adelante, por ejemplo, los representantes, es decir, los del Bundestag, que sería como los representantes nuestros en el Congreso argentino, y vamos a ver que todos son doctores en física, en economía, son científicos, y cuando vamos a nuestro Congreso vemos que quizás algunos tienen algún contacto, pero muy efímero, ¿sí?, con la industria. Los porcentajes son mínimos, la mayoría de nuestros políticos son personas que se han dedicado toda su vida a la política, que no saben lo que es, bueno, algunos no saben lo que es trabajar definitivamente, lo que es innovar, lo que es generar un producto, y como consecuencia de ello también tenemos los resultados que tenemos, ¿no? Bueno, en fin, estas son algunas de las diferencias que hacen que algunos países crezcan y que entiendan, ¿sí?, que hay factores que son importantes al momento de tomar decisiones. Como les decía, Alemania está en la mayor inversión actualmente, está encaminada a las energías renovables, a la nanotecnología
a la biotecnología, sectores como el transporte, los aparatos eléctricos y electrónicos, la maquinaria, los productos químicos, los materiales sintéticos y los alimentos procesados. Estos son algunos de las ramas más importantes de la economía alemana. Obviamente, en materia de transporte nosotros podríamos hablar tenemos aquí a Audi, una de las compañías top a nivel mundial. También tenemos a BMW, una de las tantas compañías que tienen un prestigio a nivel internacional muy importante y que está ligado, por cierto, acá tenemos a Volkswagen y Mercedes-Benz. Esto está ligado necesariamente a la innovación, es decir, que las compañías tienen que innovar, mejorar sus productos y sus servicios para estar en la línea de punta, es decir, para que el mundo ¿sí? les compre estos autos y no prefiera otros autos. Esto es algo a tener en cuenta, es decir, chapó, es decir, que no debemos tener en cuenta esto. Pero claro, la infraestructura industrial de Alemania nada tiene que ver con la infraestructura industrial nuestra, es decir, quizás nuestros pocos industriales que quedan, lamentablemente están siendo diezmados por las políticas económicas equivocadas de los políticos y como les expliqué anteriormente, en la mayoría de los casos, la mayoría de las veces, vemos que en realidad los políticos no son en definitiva quienes toman las decisiones, sino que son otros poderes. Por ello, esto es pero muy importante. A donde vemos que hay una cierta importancia, donde siempre vemos que se producen o se generan discusiones en Argentina respecto de con el campo, cuál es este sector que es el campo, que aparentemente es muy importante o que tiene una cierta relevancia en nuestro país, lamentablemente de carácter subdesarrollado. En este caso vamos a ver que Alemania dice el sector primario, que se dedica a la agricultura y la ganadería, dice tiene escaso peso dentro de la economía alemana. Esta actividad genera solamente el 1% del Producto Interno Bruto. Es decir, que y tiene solamente un 2% de la población ocupada en este rubro. ¿Y por qué sucede esto? En realidad sucede esto porque no es decir, las materias primas no son sectores que generen grandes puestos de trabajo que produzcan mayor innovación. En general, poner plantas, distribuir, es decir, muchos me van a decir, sí, pero la generación de tractores, de fumigadoras, de bla, 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 bla. Pero a nivel macro, lo cierto es que esto no va más allá, es un pequeño sector que no tiene la innovación que tienen, por ejemplo, un auto, la producción de un auto, la producción de nanotecnología, de productos que van a ser el futuro. Y acá hay un punto pero muy especial, ¿no? Que yo creo que, bueno, los alemanes no se pusieron a discutir. Miren que a los alemanes les gusta mucho el tema de su idioma, les gusta hacer hincapié en sus tradiciones, es un país de muchas tradiciones, pero entendieron que para los negocios hay que saber hablar inglés. El mundo de los negocios, el mundo de la innovación, habla inglés. El futuro habla inglés, no hay otra. Es decir, podemos hablar cualquier idioma del planeta, pero Volkswagen o Audi o Porsche o BMW o Mercedes, al momento de venderle un auto a un chino, para que lo entienda el chino, se lo va a hablar en inglés, porque los chinos también, al momento de hacer negocios con los americanos, hablan en inglés. El mundo de los negocios, el mundo de la innovación, habla en inglés. Es decir, que todas las investigaciones, todos los papers, es decir, todas aquellas investigaciones que se hacen en materia farmacéutica, en materia tecnológica, está en inglés. Y esto lo han entendido muy bien los alemanes. Es decir, que al momento de hablar de negocios, al momento de hablar de innovación, al momento de hablar del futuro, hay que hablar en inglés. Esto es algo muy importante, que los jóvenes argentinos deberían todos, absolutamente todos, saber hablar inglés. Después si quieren hablar quichua, si quieren hablar algún otro idioma, que obviamente no lo vamos a desmerecer, pero la realidad indica que la única forma
¿sí? Que el futuro, el progreso, está en la mano del idioma inglés. Pueden no gustarnos por nuestra historia, nuestro pasado, por todas estas cuestiones que hemos tenido diferencias, pero la realidad se impone y eso es lo fundamental. Hoy estamos discutiendo, ustedes fíjense los políticos que tenemos, que estamos discutiendo si vamos a decir todas o todes, o es decir, es un retroceso muy grande. Yo creo que incluso creo que eso debe estar financiado por algunos de esta gente que no quiere que en definitiva nos dediquemos a las cosas importantes, que es la innovación, que es tratar de acompañar a la pequeña y mediana empresa y no estar esperando de que lleguen como tantos hablan. Bueno, no, queremos que llegue la inversión extranjera, bla, 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 bla. La inversión extranjera es pan para hoy, hambre para mañana, porque es muy simple. Si bien podemos ver que Volkswagen tiene una planta en la ciudad de Córdoba, lo cierto es que en la ciudad de Córdoba no se hace investigación, no se hace ningún tipo de diseño nuevo, es decir, la innovación no está ahí, la innovación está en Alemania. Es como la Ford está en Estados Unidos, Hyundai está en Corea del Sur, creo que es, y la innovación, es decir, la creación de valor, es decir, lo que va a ser el futuro no está en el país, es decir, simplemente un ensambladero de autos y esperar que, es decir, además esas compañías llegan a un país para dar trabajo y ponen condiciones impresionantes, es decir, hay cosas que muchas veces nosotros los argentinos no nos enteramos, los que andamos caminando por la calle normalmente, porque lamentablemente a los políticos tampoco les conviene, es decir, muchos políticos, ustedes fíjense, van, yo no sé si por ignorancia o por que realmente se han dado cuenta que llegaron al poder y no les queda otra que aceptar lo que hay. Van y se sacan fotos, bueno, qué lindo, se creó una compañía, una empresa, bla, bla, bla. Pero es decir, la rentabilidad para el país es prácticamente nula, salvo 100, 200 sueldos que pueden llegar a servir para mover mínimamente el mercado interno, no implica progreso. Progreso está en otro lado, es decir, en hacer una escoba y vendérsela a todo el planeta. Es decir, hacer la mejor escoba del mundo, ¿sí? Aplicar la mayor innovación a esa escoba, la escoba limpiadora de la casa solitaria, no lo sé cómo llamarlo, es la innovación la que genera. Y lo importante es que nosotros cuando hagamos la mejor escoba del planeta, hablemos inglés para poder explicarle al chino, al americano, al ruso, al italiano, al francés, al alemán, en inglés, que esta es la mejor escoba y que las funciones de esta escoba son tal y cual. ¿Sí? Que ahora como se ha puesto en moda el medio ambiente, que esta escoba es la mejor escoba porque no gasta o no emite ningún tipo de contaminante, bueno, bla, 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 bla. Pero tiene que ser en inglés, no queda otra, es decir, el mundo se maneja en inglés. Entonces, bueno, estos son algunos de los puntos a tener en cuenta al momento de iniciar un proceso que, como le dije anteriormente, es bastante difícil porque tenemos retrasos en muchas cosas. Así que bueno, acá tengo un pequeño apunte en el cual hago algunas exportaciones dedicadas principalmente a productos de alto valor tecnológico. Bueno, allí está la innovación. Bien. Bueno, es decir, la idea, es decir, lo importante es poder llevar adelante una idea, poder hacer una innovación que permita venderlo a la mayor cantidad de personas en el planeta. Ya no estamos hablando de un mercado interno, estamos hablando de ser competitivos a nivel mundial. Ser competitivo a nivel mundial implica muchas cosas, ¿sí? No solamente dedicarnos a vender carne o vender soja, porque lamentablemente eso no genera, es decir, puede llegar a producir ingresos, pero esos ingresos generalmente generan corrupción como consecuencia del hambre que tienen muchos políticos no pudieron, vamos a decir la verdad, no pudieron estudiar o los que estudiaron no pudieron ser exitosos en sus ramas de la ingeniería, de la abogacía, de lo que fuere, ¿sí? Y llegaron a ser políticos por esa casualidad de la vida. Y bueno, obviamente que lo ven como una forma de salir de la extrema pobreza, pero en realidad es eso. El contexto o el tejido social debe cambiar
para poder construir, es decir, para poder hablar del futuro, porque si no estamos hablando del pasado. Ustedes fíjense cómo en Argentina estamos discutiendo lo que pasó en la década del 70, del 60, y no vemos hacia adelante. No estamos hablando de cómo vamos a de mejorar la producción de algo, cómo vamos a generar mayor trabajo. No estamos hablando de esas cosas, estamos hablando de si el idioma inclusivo, si todas esas tonteras que en realidad no tienen sentido. En fin, bueno, no lo quiero hacer muy largo, ya llevo 15 minutos. Y bueno, voy a tratar de hacer una pequeña reseña de por qué este país creo que es uno de los mejores países del mundo, definitivamente. Quizás el clima no sea el mejor, pero la visión de esta gente, creo que voy a hacer otro video también hablando un poco de cómo entender la cultura, o cómo entender la idiosincrasia de esta gente, que está pero muy relacionada con Max Weber, y un libro muy importante que ya les voy a comentar porque hay que entender estas cuestiones. Y bueno, les comento algunas de las innovaciones técnicas revolucionarias que nacieron aquí en este país. Nos dice que en 1817 Carl von Drais inventó la bicicleta. En 1854 Heinrich Goebel construyó la primera bujía. Un año después, en 1885, Carl Benz y Gottfried Daimler construyeron el primer coche, el primer auto. En 1930, dice, la televisión la inventó un alemán, Manfred von Ardenne. Y 11 años después, el primer ordenador vino de la mano de Konrad Zuse. ¿Qué quiere que les diga? Y en 1995, Karl-Heinz Brandenburg sí, desarrolló el formato MP3. Hace 6 años, ingenieros alemanes construyeron el Airbus 380, el avión más grande del mundo. Claro. Entonces, nos tenemos que poner a pensar que en realidad, lo importante para poder ser una potencia, para poder ser un país que le dé mayores posibilidades a los ciudadanos, no es tanto pensar cuál es el político o cuál es el partido político que nos va a dar la solución. No existe eso. No hay político que dé ningún tipo de solución. La realidad es que en el mundo en el cual vivimos, la innovación es lo primordial para que millones de personas puedan tener trabajo. Es decir, las ideas, lo que surge justamente de acá, las ideas son las que tienen valor. Para ello es necesario la educación, ¿sí? Y para ello también es necesario hablar en inglés, porque el futuro habla en inglés. Les dejo un fuerte abrazo, soy Marcos Coria y espero que esta charla les haya servido para interpretar o comprender un poco de cómo funciona el mundo o cómo funcionan los países que son exitosos a nivel mundial. Ya saben, soy Marcos Coria, estoy en todas las redes sociales. Si les gustó esta reflexión, si los hizo pensar por un momento, porque seguramente si sos joven vas a saber que es importante que estudies inglés, que tengas esa posibilidad, porque tu futuro depende de eso. Si sos mayor de 40, seguramente tendrás hijos y querés que tus hijos tengan futuro. Por lo tanto, hacelos estudiar, hacelos que aprendan inglés, porque ya te dije, el futuro habla inglés. Y bueno, si les gustó el video, si les gustó esta reflexión, pueden suscribirse al canal y nos encontraremos nuevamente hablando de otras cosas que espero no los aburran tanto. Les dejo un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Chao.